Bien chicos, vamos a continuar con nuestra clase de español y hoy como tema tenemos la ficha. Este tema lo encontramos en la página 96 de nuestro libro, entonces por favor abran su libro, traigan su cuaderno de español, porque es necesario que ustedes escriban esta información para que posteriormente cuando necesiten hacer su tarea, pues ustedes tengan la información que necesitan. Entonces, vamos a continuar, dijimos, con lo que es el tema de la ficha. La ficha, pues, es un procedimiento que nosotros realizamos y es muy, pero muy importante cuando nosotros estamos haciendo una investigación, porque en la ficha nosotros recapitulamos la información más esencial y más que todo también nos funciona a nosotros para poder más que todo tener en cuenta de dónde o de qué libro o de qué título fue que nosotros obtuvimos la información que estamos investigando. ¿Cómo así mismo? Ok, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver primeramente lo que es la ficha bibliográfica. En la ficha bibliográfica pues nosotros podemos obtener información como por ejemplo el autor del libro o del relato, podemos tener el nombre de la editorial, podemos tener el lugar y también la fecha en la que fue publicado el libro. Entonces, este tipo de fichas se utiliza bastante también en lo que son las bibliotecas, porque ahí se maneja un control obviamente de todos los libros que se mantienen en las bibliotecas. Entonces, al tener esta información en orden, pues es muchísimo más fácil buscarlo, porque por ejemplo, ustedes saben que en una biblioteca hay infinidad de libros, y si saben, por ejemplo, van buscando ustedes algún tema en específico, y quizás la persona que está encargada, ¿verdad?, puede recordar en qué libro puede estar, ¿verdad? Pero quizás el libro, pues obviamente no lo va a tener en mente en qué exactamente en qué libro está. Entonces, con la ficha bibliográfica, pues entonces ellos se ayudan para poder encontrar la información rápidamente. Entonces, los datos que nosotros tenemos en la ficha bibliográfica son estos. Y se los tengo aquí enumerados, ustedes pueden ver que están allí, ¿verdad?, en su libro, en esta parte de aquí, y aquí les está diciendo las partes, pero yo aquí se las tengo enumeradas porque en este orden es que nosotros las vamos a escribir. Por ejemplo, en el número 1 van los datos del autor, es decir, el nombre de la persona de quien se tomó, ¿verdad?, el libro. Por ejemplo, digamos que yo escribo digamos que yo escribí este libro, entonces ustedes necesitan saber mi nombre, ¿sí?, porque yo sería la autora del libro. Entonces, cuando ustedes investiguen algo de cualquier libro que ustedes necesiten, ustedes también tienen que recopilar esta información. Entonces, prácticamente en los datos del autor nosotros podemos tener el nombre y apellido. Eso es todo. Después de que nosotros ya escribimos esto, podemos poner una coma y luego va el título de la obra, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, ustedes pueden ver que se llama Versos Sencillos. ¿Por qué? Porque quizás fue una lectura que se tomó de algún libro y esa lectura se llamaba Versos Sencillos. Entonces, el título de la obra va después de los datos del autor. Después de que nosotros ya escribimos esto, podemos también escribir una coma y en el número 3 va el lugar de la publicación. Pues obviamente es donde se publicó, ¿verdad?, el libro o la revista o lo que sea que hayan leído. Entonces, en este caso, aquí dice que fue en Guatemala. Después, en el cuarto lugar va el nombre de la editorial. Y aquí pues es la empresa encargada de editar el libro. Esto generalmente ahí les aparece a ustedes editorial y les aparece el nombre. Entonces, en este caso fue José de Pineda, así se llamaba la editorial. Y por último tenemos el año de la publicación, y esto pues fue cuando el libro pues salió, ¿verdad?, ya público, en donde las personas ya podían adquirirlo. Entonces este es el último dato que nosotros escribimos. Con todo esto nosotros lo podemos escribir también entre paréntesis, ¿verdad?, pero tiene que seguir este orden. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si en lo que yo he leído, ¿verdad?, no está el nombre de la editorial? Pues simplemente sigo el orden, me paso esto y continúo con lo demás, ¿verdad? También si hay algunos aspectos que no están, pues ustedes pueden escribir solamente el editorial, el lugar, ¿verdad?, los datos del autor, y con eso pues ustedes también ya tienen una ficha bibliográfica. Vamos a ver los otros tipos de fichas. Bien, jóvenes, y ahora tenemos lo que es la ficha de trabajo.
Estas fichas de trabajo pues nos ayudan a nosotros para sintetizar o para poder ordenar la información que hemos obtenido. Y estos pueden ser, ¿verdad?, de resumen. De resumen significa que nosotros vamos a sacar lo más importante de aquel texto que hemos leído. Pero generalmente aquí nosotros escribimos casi, ¿verdad?, lo que se encuentra en el texto original. Y en este caso de las de paráfrasis, significa que nosotros podemos obtener esa información o podemos redactar esa información, pero con nuestras propias palabras. Es decir, lo que yo entendí, eso escribo, ¿verdad? Entonces a esto se le llaman de paráfrasis. La número 3 es de cita textual. Como aquí lo dice, cita textual significa que voy a escribir tal y como aparece en el libro, en la enciclopedia, en lo que ustedes hayan investigado, ¿verdad? Así es que nosotros lo vamos a escribir. No vamos a nosotros a poder parafrasear o hacerlo a nuestra manera, sino que lo vamos a redactar tal y como aparece. Y esto generalmente va entre comillas. ¿Por qué? Porque es algo que yo estoy sacando de otro lugar, ¿sí? De una fuente de consulta. Así se les denomina, por ejemplo, a las enciclopedias, a los atlas, a los periódicos, ¿verdad? Si yo voy a escribir algo que no lo estoy diciendo yo, sino que alguien más lo dijo, entonces eso yo lo escribo entre comillas. Y también están las mixtas, que estas pues incluyen información de cita textual, es decir, que podemos incluir información que aparezca tal y como yo lo he leído, y también puedo añadir un comentario personal. En este caso, por ejemplo, si yo voy a escribir algo que se encuentra en este libro y lo voy a redactar en mi cuaderno, yo lo puedo escribir entre comillas, ¿verdad? Y escribo la parte que dice en el libro, cierro comillas y después yo puedo añadir un comentario personal, es decir, en mis propias palabras. Entonces a esto se refiere con las fichas mixtas. Ahora también tenemos las fichas hemerográficas, que en este tipo de fichas se registran los datos de revistas o de periódicos y pueden ser de dos tipos. Las generales, que obviamente, como dice su nombre, dan datos completos. Y las analíticas dice que en ellas se describe únicamente el nombre del artículo de una revista, de un periódico, ¿verdad? Y también los elementos que la conforman son los mismos de la ficha general. Ustedes pueden ver ahí que ahí le aparece prácticamente lo mismo que habíamos visto anterior, por ejemplo, el nombre de la publicación, lugar de la publicación, la editorial, y esos datos que a ustedes les aparecen en la página 97. Es muy necesario que ustedes lean estas dos páginas, y con esto ustedes van a poder resolver, porque están en la página 98, 99, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que leer y van a hacer unas fichas. Ahí dice que ustedes la tienen que hacer en cartulina, pero no es necesario. Lo importante es que ustedes puedan desempeñar, ¿verdad?, su trabajo, y lo pueden hacer en su cuaderno de una manera ordenada.